dar seguimiento a todo esto, porque a esto debemos sumarle que tenemos un sistema sanitario, un sistema de salud que está al borde del colapso con un nuevo escenario. Muchos de estos casos positivos son jóvenes, muchos de esos jóvenes sin problemas de base, pero muchos de esos casos llegaron a internación y están en estado delicado. ¿Por qué? Porque los jóvenes llegaron tarde, esperaron hasta último momento y llegaron a los servicios de salud tarde. Una persona que viene trabajando desde un principio es el doctor José Fusilo, él es neumólogo y trabaja de cerca en uno de los puntos más críticos, el INERAN. Nos hace un tiempito y nos responde algunas preguntas. Doctor José Fusilo, buenos días, ¿cómo está? Gracias por responder estas preguntas. Buenos días, Estela, Luis, Fito, ¿cómo están? Muy bien. Bien, doctor, con mucha preocupación por los números de los últimos días. Y usted, que estuvo en contacto desde el primer día, desde el primer momento, usted que está manejando la realidad de los hospitales, esta situación, estos números, este número 1000 que nos alarma, nos preocupa, ¿se va a mantener por mucho tiempo? Sí, evidentemente estamos, yo creo que rozando otra vez de vuelta uno de los peores momentos en cuanto a casos, ¿verdad? Y no solamente los casos, hay que ver la tasa de positividad de test que nosotros tuvimos en los últimos 2 días, está rondando el 35 al 38%, es decir, 40% prácticamente. 4 de cada 10 personas que se hacen el test terminan siendo positivos. Eso es un número alto. Fíjense ustedes que países que están al borde del colapso sanitario, como Gran Bretaña o como Estados Unidos en este momento, están teniendo una tasa de positividad que ronda el 45%. O sea, nosotros estamos allí, estamos prácticamente sin darnos cuenta, hemos tocado lo que desde marzo venimos tratando de predecir el pico y me parece que llegó ese momento. Estamos ahora con una tasa enorme de infectividad y sí las previsiones muestran que probablemente esto va a seguir unas semanas más. Ahora estamos viendo claramente las consecuencias de la Nochebuena y la Navidad. Esta semana, 1 de cada 2 pacientes se refería perfectamente que los síntomas empezaron entre el 25 y el 26, es decir, 1 a 2 días después de la cena de Nochebuena. Y claramente en casi todos los casos hemos encontrado familiares que han dado positivo también en ese evento, ¿verdad? Eso era de esperarse, lo sabíamos, tratamos de evitar eso, pero evidentemente este virus es muy sociable, le gustan mucho las reuniones sociales y está costando cada vez más que la gente se concientice. Creo yo que hoy por hoy me parece que ya los mensajes no llegan, ya se buscaron diferentes estrategias, pero hoy yo veo como que ya definitivamente se normalizó la situación, se normalizó lo de convivir con el virus, y bueno, y las consecuencias de la convivencia con el virus son estas. Doctor, esa franja de jóvenes que mencionaban hace unos días, jóvenes que habían llegado a servicios muchos graves porque o no sentían los síntomas, porque esa también es una característica muy particular de la enfermedad, que en primera etapa uno no se da cuenta que le falta aire y cuando empieza a sentir esa falta de aire quizás ya es tarde porque algunos órganos vitales ya fueron afectados. ¿Esa franja se estabilizó o va en aumento? Hablo de los jóvenes que están llegando a los servicios y jóvenes que en un principio no tienen incluso enfermedades de base. Sí, hay más jóvenes ahora que en casi toda la pandemia. Eso también, digamos, está dentro de lo esperado. Lógicamente, al haber más infecciones y que el 80% de los infectados en este momento sean personas de menores de 50 años, entre 20 y 50 años, lógicamente hacen que también sea el principal grupo que requiera internación. Eso lo hemos visto en la última semana en especial, donde claramente el porcentaje de internación está rondando los 45 años. Y bueno, es también un dato que nos llamó la atención. Hay cosas relativamente diferentes en estos grupos etarios, responden más rápido a las terapéuticas, logramos darles de alta probablemente más rápido.
pero sí 1 de cada 5 personas que se internan van a requerir un tratamiento más crítico y eventualmente terapia intensiva, ¿verdad? Ujú. Doctor Fusilo, estamos hablando de este tema de la prevención y todo eso hace cuánto tiempo, desde marzo que venimos hablando. Y a medida que pasa el tiempo, y en coincidencia también, obviamente, con la liberación de las actividades, crece, aumentan los contagiados, etcétera, y la cantidad de muertos también. ¿Cuál tiene que ser una nueva estrategia? Porque evidentemente, doctor, que la restricción, la coerción o la represión no está dando resultados en la medida que queremos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, el Ministerio de Salud emite protocolos, dice no están habilitados los balnearios, y uno se va a los balnearios, están llenos. Se va a la playa y las playas están llenas y no se cumple las mínimas medidas siquiera del protocolo sanitario. En base a la experiencia también de otros países que usted está viendo, ¿qué es lo que tenemos que hacer más o ya no tenemos salida? Y va a llegar en el momento del colapso en el que, el que se contagia y se va al hospital no tiene lugar y se acabó. ¿Qué tenemos que hacer más, doctor? Complicado, realmente es una pregunta que nos hacemos todos los días, pero sí lo que vemos que las restricciones sin un debido control no sirven para nada. O sea, probablemente sean buenas en términos publicitarios o para hablar en la prensa, pero si no van acompañados de un control, realmente las restricciones no sirven para nada. Y lo que hacen estas restricciones sin control es generar rebeldía. Lo que hoy vemos es que claramente la población, un porcentaje importante, está, digamos, ya hastiada de la situación. Todo lo que ocurrió en el año 2020, mucha gente que perdió su trabajo, mucha gente que la pasó realmente mal, no es el mejor territorio como para pedir cordura. Y si eso no va acompañado primero de controles más intensos o mejor elaborados, y tampoco va acompañado digamos, de una transparencia en la gestión, lo que hace que la gente haya perdido realmente la confianza hace mucho tiempo en todo lo que decimos, y eso genera esta actitud de rebeldía que vemos, no solo en Paraguay, sino que en todo el mundo. Fíjense que probablemente poblaciones que tienen otra cultura, como los ingleses, como los propios japoneses, han tenido olas que están ahora absolutamente descontroladas. Y lo que está viviendo Gran Bretaña hoy nos muestra que este virus es impredecible absolutamente. Gran Bretaña hoy declaró ya el absoluto colapso del sistema sanitario, de uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo, ¿verdad? Entonces, nos quedan siempre las dudas, nos queda qué más podemos hacer, porque se han hecho estrategias de todo tipo y, bueno, creo que hoy en general en todo el mundo no están dando resultados. Doctor, hablaste justamente de Gran Bretaña, del Reino Unido, y ayer hablábamos con una bióloga paraguaya y nos decía, Reino Unido, que tiene uno de los mejores sistemas de salud del mundo, tiene una enfermera de terapia intensiva por paciente, y ahora, como se ven colapsados, esa enfermera tiene que atender 4 o 5 pacientes y eso está aumentando la mortalidad. ¿Por qué? Porque tiene que decidir a qué paciente atender primero. ¿Cuántos pacientes atienden aquí en Paraguay, en INERAM, en terapia intensiva, una enfermera o un personal de blanco? Aquí en terapia intensiva tenemos hoy por hoy una enfermera para 4 pacientes en promedio, y los médicos, sí, un médico para un promedio de 10 pacientes de lo que son pacientes críticos, y en salas tenemos médicos que están viendo un médico para 16 pacientes. Nosotros tenemos todavía mucho que mejorar en ese sentido, y lo venimos diciendo hace rato, que venimos trabajando al tope con un estrés muy alto, porque realmente hoy por hoy no es solamente el manejo del paciente, sino que también hay que manejar mucho la ansiedad de los familiares. Hoy por hoy los familiares no pueden estar acompañando a su allegado en la habitación, entonces eso hace que se genere mucho más ansiedad, y también hay que manejar eso. Cuesta mucho a la hora de los informes, dar informe a 16, a 32 pacientes. Hoy por hoy tenemos muchos compañeros que están con casos positivos, lo que hace que se duplique prácticamente el trabajo de cada uno. Tenemos días que estamos solos con 32, con 40 pacientes, y realmente eso se vuelve muy complicado.
Doctor, por las características propias, el INERAN y particularmente la sala de aislamiento absoluto, que es el lugar donde están los pacientes con COVID-19, es un lugar donde solamente los profesionales de blanco tienen acceso y es tu zona, tu área de trabajo. Si tenés que describir actualmente cómo está ese lugar, qué hay en ese lugar, qué historias se escriben en ese lugar, cómo se vive y si podés relatarnos muchas veces la desesperación de esa gente y que sirva como mensaje, porque pierde casi totalmente el contacto con sus seres queridos en una situación extrema. Danos un relato, por favor, de tu perspectiva de lo que es un día en la sala de aislamiento del INERAN. Cada día es un nuevo desafío, ¿verdad? Porque nos encontramos con pacientes que tienen mucho miedo, con nosotros que creemos haber superado el miedo, pero en verdad siempre estamos con mucha incertidumbre y con también los cuidados hacen que se genere mucha tensión cada vez que entramos a hacer recorridas. Sí encontramos mucho miedo, pero también mucha esperanza. Creo que, y una de las características, por lo menos de las áreas que estoy coordinando, es que tratamos de ser muy empáticos con los pacientes, de acompañarles en todo. Nosotros comprendimos que lo único que tienen ellos ahí adentro somos nosotros, que la familia que para ellos en esos días va a estar acompañarles somos nosotros. Entonces tratamos de ser absolutamente contestes con esa situación y tratamos de generar un vínculo muy importante con los pacientes. Hemos aprendido también a perderle el miedo a los pacientes, porque si algo ha generado esta enfermedad en los médicos, cosa que nunca hemos tenido antes, es en algún momento de la pandemia haber sentido miedo, hasta incluso un cierto rechazo por este tipo de pacientes. Eso hoy por hoy ya cambió absolutamente. Hoy ya sabemos cómo acercarnos a los pacientes, cómo tratarlos a los pacientes, y eso ha generado de vuelta, como venía diciendo, una empatía y una relación que realmente por ciertos momentos es muy buena. Y creemos que eso ha sido uno de los focos fundamentales para tener el relativo éxito que estamos teniendo, ¿verdad? Creo yo que en nuestras áreas de trabajo el INERAN ha tenido, dentro de todo el dolor que se genera también por muchos fallecidos, hoy por hoy estamos rondando globalmente entre un 12 y un 15% de mortalidad, es decir, hay más de 85 de 100 personas a las cuales mandamos a su casa en buen estado, y eso también genera satisfacción en nosotros. La satisfacción de ver un buen trabajo también nos da fuerza día a día. Doctor Fucilo, le quiero hacer una pregunta en el caso que usted tuviese la decisión en sus manos. Yo no recuerdo si nos quedaban como 200 millones de dólares más o menos del fondo COVID que para el presupuesto de este año. Si usted tuviese que decidir en qué gastar ese dinero y le proponen, vamos a comprar más camas de terapia intensiva, equipar mejor los hospitales, o gastar todo ese dinero en comprar las vacunas lo antes posible, ¿qué haría? Yo sin duda compraría las vacunas, ¿verdad? Porque está demostrado y recientemente 2 artículos científicos de muy buena calidad se publicaron en las últimas 2 semanas que el hecho de aumentar de camas incluso aumentó la mortalidad en países como Bélgica y Gran Bretaña. El aumento de camas, si no va acompañado de un aumento de especialistas que manejen este tipo de pacientes, claramente aumenta la mortalidad. Claro. Porque estamos hablando de personas que no han sido entrenadas para manejar este tipo de pacientes, que de repente se ven con la obligación de tener que manejar 10 de este tipo de pacientes que requieren muchísimo cuidado. Esto significa de estar absolutamente atento todo el momento a las variaciones de saturación de oxígeno, a tener que darlos vuelta eventualmente cada 2 días, cada 3 días. Requieren muchísima atención. Y sí, hoy sabemos que el aumentar camas no es la solución, eso ya se sabe en todo el mundo. Y bueno, entre las 2 opciones que me diste, lo de la vacuna va a ser fundamental. Hay mucha gente que sigue siendo negacionista con el tema de las vacunas. Hay que decirle a las personas que las vacunas junto al agua potable han sido la estrategia de salud pública que más personas han salvado en la historia de la humanidad. Entonces hoy no podemos negar la importancia de las vacunas, creo yo, y me pregunta mucha gente, ¿vos decís que va a ser obligatorio? Yo creo que no va a ser obligatorio, yo creo que la vacuna va a ser un privilegio
para el que pueda ponerse. Y nosotros de aquí a cuando venga la vacuna incluso tenemos una ventana de tiempo para observar qué ocurre con los países vecinos con su campaña de vacunación y ya vamos a poder nosotros ver una película con un retraso tal vez que nos dé una ventaja en cuanto a saber qué efectos colaterales realmente van a tener estas vacunas. Pero hoy, al día de hoy, sabemos que hay prácticamente 11 por cada 10 millones de personas que se ponen la vacuna, hay un porcentaje de 110 personas que tienen efectos colaterales, es muy bajo, es menos del 0,1% la tasa de reactividad de la vacuna hoy. Y bueno, hoy por hoy hay más de 22 millones de personas vacunadas en el mundo y muy pocos efectos colaterales reportados. Doctor, dos cuestiones finales para cerrar este contacto. Por un lado, agradecerle el tiempo que ha destinado a responder estas preguntas porque sabemos del trabajo que están llevando adelante, ya sea en el INERAN y en otras instituciones. Y por el otro lado, el reconocimiento público al personal de blanco. Un personal de blanco que se ha expuesto al extremo el año pasado, que ha tenido que pasar situaciones muy difíciles muchas veces y mucho tiempo sin los insumos básicos de bioseguridad, otras veces haciendo frente a esto que decía, la carga de la presión de absorber toda esa mala onda por un lado y de tratar de dar un soporte a los pacientes que en ese momento se encuentran solos y también de dar respuesta a una población asustada que llega hasta los centros de salud, hasta los hospitales de distintos puntos del país, muy pero muy asustada, pensando muchas veces que tiene la enfermedad y se trata de otro cuadro. Así que el reconocimiento público a ese personal de blanco que sin lugar a dudas se ha constituido en el personaje del año 2020, un grupo humano fantástico que nos ayudó a salir de esta situación y a evitar que haya más muertes. Esta semana decía la doctora Leticia Pintos, cuando empezaba la pandemia, de cada 10 personas que entraban a terapia intensiva, 9 fallecían. Esa estadística bajó casi al 50%, y eso gracias a la capacitación constante y a conocer la enfermedad, y gran parte de ese logro está en el personal de blanco que hizo frente a esta pandemia. Gracias por el tiempo, doctor, muy amable. Muchísimas gracias por la invitación, que tengan un buen día.